Dios les bendiga, hermanos y amigos. Como siempre, para mí, grato placer conversar con ustedes acerca de la palabra de Dios. En esta ocasión yo quiero conversar con ustedes, o más bien hablarles de cómo Dios llama a alguien a un ministerio y cómo Dios se encarga de darle la protección de vida, no importa la circunstancia que tenga que enfrentar. Yo voy a hablarles hoy acerca del llamado de Jeremías, que tuvo que profetizarle al pueblo de Judá. Históricamente sabemos que el pueblo de Dios, la nación de Dios, se dividió en dos. En el norte era Israel, con 10 tribus, y en el sur Judá, con 2 tribus. Esto fue a raíz de la muerte del rey Salomón, que sus hijos se dividieron el reino. Esto ocasionó que se distinguieran en cierto modo la parte norte, que era más idólatra y más entregada a las cosas mundanas y a los pueblos paganos, a imitar los paganos, que la parte sur, donde estaba Judá con su capital Jerusalén. En el norte la capital era Samaria. Todos saben que aunque eran todos judíos, había una diferencia entre ellos, pues eran enemigos. Y eso en la Biblia se ve mucho, esa enemistad que existía entre los dos pueblos. Pero hoy lo que quiero es decirte que los cristianos debemos tomar el ejemplo de esos grandes hombres que Dios llamó, y que en la actualidad Dios sigue llamando hombres para que se involucren en su plan perfecto para rescatar a la humanidad, para limpiar a la humanidad del pecado. Entonces nosotros tenemos que ser imitadores de esos hombres de Dios en la parte buena, en la parte en que Dios nos pone a hacer las cosas y nosotros obedecer. Jeremías es conocido porque hay un versículo extraordinario en la Biblia, Dios refiriéndose a él, que le decía que antes de que él se formase en el vientre de su madre, ya Dios lo conocía. Antes que naciera, ya Dios lo había santificado y ya lo había designado como profeta para profetizarle a las naciones, no solamente a la nación de Israel, sino a las naciones que en ese tiempo mantenían la hegemonía sociopolítica en el Medio Oriente. Incluso hasta hoy puede llegar esa profecía a los pueblos de este tiempo, en lo que tiene que ver en los aspectos generales de su mensaje y básicamente lo que es la obediencia a Dios. Jeremías se sentía, al menos él entendía, parece que era un muchacho, un adolescente cuando Dios lo llamó, un muchacho joven, y él decía, yo soy un niño, no sé cómo tú vas a poder hacer eso conmigo. Pero hay una tendencia del hombre, cuando Dios lo llama, a sacrificarse por él, porque servirle a Dios, amados, es un sacrificio. Servirle a Dios generalmente es oponerse a todo lo que nos rodea, en el sentido de que cuando tú tienes un llamado del Señor, tú vas a enfrentar muchas situaciones, porque generalmente la gente cree en un Dios vano, un Dios sin profundidad. Entonces cuando usted entra en la profundidad de Dios, viene el cuestionamiento. Dios te pone a cuestionar las cosas que el hombre hace, y generalmente esto nunca cae mal, nunca cae bien en la gente, y te van a rechazar. Entonces tenemos que tener cuidado cuando todo el mundo nos está aplaudiendo, cuando estamos hablando del Señor, porque siempre tiene que haber alguien que lleve la contraria, si es que es real y efectivamente estamos haciendo las cosas como Dios manda. Entonces vamos a ver que cuando Dios llama a alguien, lo primero que hace es que lo capacita, lo enseña y le da la palabra, le da el mensaje que tiene que dar. No, sin tener que ir a prepararse, ser gran teólogo. Dios, la palabra que Él tiene para los hombres está escrita en la Biblia, y esa es una palabra que el Espíritu Santo enseña al hombre de Dios a desarrollarla y a explicarla bajo la unción del Espíritu Santo, que es el que convence de pecado a las personas. Entonces, como de costumbre, yo voy a leer algunos versículos
para que ustedes estén en el contexto, ¿verdad? Va a ser en Jeremías capítulo 1, versículos 4 al 14 y 16 al 19. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes de que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez diciendo: ¿qué tú ves? Y dije: veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová: del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra, y a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron. Tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblale todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos, porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muro de bronce contra toda esta tierra, contra todos los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Extraordinario, amado. Una seguridad cuando Dios le habla a un hombre y le dice esto así, mire, es difícil. Recuerdo cuando Dios llama a Moisés, cuando se le aparece en aquella zarza ardiendo, que le encomienda a Moisés ir a Israel, a Egipto, a liberar el pueblo, y Moisés empieza a ponerle condiciones, a ponerle pero, a decirle a Dios que él no puede hacer eso, porque estaba pensando en que él como hombre, como humano, podía o no podía hacer cosas. Entonces, en el Señor, en Cristo, todo lo podemos. Cuando Dios nos manda, cuando el ministerio que Dios le ha dado a usted está inspirado en una orden de Dios, en que Jehová ha ordenado ese ministerio, olvídese que vendrán problemas de todo tipo, pero Dios lo va a enfrentar Él nunca lo va a dejar solo. Había una situación incómoda, difícil, porque a quien Jeremías, Dios le estaba mandando a profetizarle, era un pueblo que estaba involucrado, sumido en la idolatría total. No había forma de que adoraran al Dios verdadero. Estaban alejados, habían abandonado a Dios y estaban entregados a otras culturas. Entonces Dios siempre está preocupado por su pueblo. Dios siempre está preocupado por su creación. Dios siempre está preocupado por ti. Dios siempre quiere que tú vuelvas al redil, que tú te encuentres de nuevo con Él, porque todos nos descarriamos como ovejas, dice la palabra. Todos nos hemos alejado. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero eso no quiere decir que no hay esperanza. ¿Sabe por qué? Porque Dios está pendiente de nosotros. Dios quiere que nosotros regresemos. Entonces, a Jeremías se le hacía sumamente difícil predicarle a este pueblo y mucho menos el mensaje que Dios le estaba dando. Un mensaje de profecía, de maldición, de destrucción, de lo que le venía.
Y Jeremías no quería dar ese mensaje porque no es fácil decirle a la gente lo que no quiere oír. Lo más fácil es decirle a la gente lo que quiere escuchar. Usted ve un predicador que le está diciendo a la gente que viene bendiciones, que muchas bendiciones, que viene prosperidad, que viene riqueza, y la gente empieza a adorar. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Aleluya! Pero cuando le dice, mira, acuérdate que hiciste tal cosa, tienes que arrepentirte de tus pecados, tienes que volver al Señor, ahí la cosa no gusta mucho. Entonces, ese es el mensaje que te confronta y que te libera. El mensaje que te dice la verdad. El mensaje que te dice lo que es tu pecado oculto, que tú debes revelarlo ante Dios y pedir perdón. Ese es el mensaje que tú necesitas. Ese es el mensaje que te va a dar una liberación y te va a abrir el camino hacia la vida eterna. No es el mensaje diciendo que tú vas a conseguir jipeta, que tú vas a tener esto, que tú vas a tener lo otro, y todo enfocado en esta tierra. Tenemos siempre que tener pendiente que esto, por más que dure, amado, por más que duremos en este mundo, olvídese que va a terminar. Entonces Dios crea las condiciones. Cuando Dios te manda a un ministerio a hacer algo en algún sitio, Dios crea las condiciones para que las cosas se den como Él quiere que se den. A veces nos encontramos con situaciones muy hostiles y esto hace que nos desanimemos, pero olvídese que Dios va creando las condiciones para que las cosas se produzcan. En esta ocasión, el Señor provocó que subiera al reino un rey llamado Josías y mandó a limpiar el templo, y el palacio, y entonces se encontraron las escrituras, se encontraron la palabra de Dios, los rollos de la palabra de Dios. Cuando esto se encontró, este rey mandó: límpienlo, sacúdalo y empiecen, vamos a empezar a hablar, vamos a retomar, vamos a celebrar la Pascua. Nada de eso se celebraba, mis amados, porque tenían a Dios abandonado. Entonces creó Dios las condiciones para que se volviera, y entonces venir con el mensaje poderoso de Jeremías combinado con esta situación que el rey estaba provocando. Porque Dios va a abrirte el camino, Dios va a crear las condiciones. Muchas veces tú dices: no, yo no puedo ir a predicar a ese pueblo porque ese pueblo es muy idólatra. Esa gente ahí nada más están que nada más creen en la Virgen de la Altagracia, o que nada más creen en San Ramón o en San José. No, vaya y predíquele a Cristo que si Dios mandó a lo que Él va a salvar, a lo que Él va a cambiarle su corazón, Él se lo va a cambiar con el mensaje suyo. Olvídese de los aplausos. Olvídese de que le digan que usted está hablando bonito. No. Concéntrese en lo que Dios quiere que usted diga, aunque no le guste a la gente, para que la gente entienda su situación, entienda su condición. Eso es lo que Dios quiere, que la gente entienda que está mal delante de Él y se arrepienta y vuelva a Él. Cuando hay un mensaje, amado, que parece un mensaje duro, que parece un mensaje... Hermano, mire, Dios lo que quiere es resolver problemas. Dios lo que quiere es confrontar a las personas, que ellos se encuentren con ellos mismos y que entiendan su situación para que puedan ser liberados, para que ellos puedan retomar su vida espiritual, para que puedan cambiar y puedan encaminarse hacia el reino de los cielos. Entonces Dios le dijo: mira, por medio de ti yo voy a arrancar, voy a destruir, voy a arruinar, voy a destruir, voy a enviar al juicio, pero voy a restaurar. Si usted no recibe la palabra de advertencia, usted no puede ser restaurado. Usted necesita la palabra que lo confronte. Usted necesita la palabra que lo derribe, que le demuestre su condición, que usted tenga que llorar, llore, pero que usted reciba esa palabra que le va a dar vida, que lo va a restaurar, que lo va a hacer un hombre, una mujer nueva. Entonces, el hombre que Dios llama para ministrar su palabra no debe tener miedo. Debe enfrentar lo que sea. Mire, hermano, yo me gozo en Dios cuando yo leo esa historia del libro de los Hechos, esas situaciones que pasaron esos discípulos. Mire, oiga, el hermano Esteban, que fue apedreado,
pero predicando el amor de Dios. No cesaba en hablarle. ¿Y qué premio tuvo? Un ángel vino y vio, subió al cielo el Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque cumplió con la palabra del Señor, porque obedeció a Dios. Si se hubiese quedado confundido con los sacerdotes y los fariseos de esa época, no ve la gloria de Dios. Se queda recibiendo aplausos de los hombres, pero no ve la gloria de Dios. Entonces Dios usa diferentes métodos para darle el mensaje que usted tiene que llevar. Dios lo prepara. En el caso de Jeremías vemos que Dios le da una visión de una almendra y le da una visión de una olla hirviendo, y entonces, Dios mío, ¿y qué es esto? Y entonces Dios le dice, ¿qué tú estás mirando? Y le dice, veo un almendro. Y dice, tú sabes qué es lo que pasa, que el almendro es mi palabra que viene a florecer rápido, porque el almendro es el primer árbol que florece en primavera. Entonces estoy dando una palabra a tiempo para que la gente la entienda, para que la gente comprenda y se arrepienta. Eso es lo que está haciendo el Señor en este tiempo de gracia, trayendo una palabra de bendición, una palabra fresca. Pero la gente, amado, no le gusta esa palabra. La gente quiere otra palabra, quiere una palabra que lo mantenga a ellos en su condición, porque así siguen haciendo lo que hacían antes. No tienen compromiso de cambiar. Pero cuando viene una palabra de bendición real para cambiar las vidas, la gente tiende a desobedecerla, a no quererla. Pero cuando usted atrapa esa palabra, usted la lleva a su mente, a su corazón, y dice, Señor, te voy a obedecer. Entonces le está diciendo, hay una palabra que tú traes, hay una palabra de bendición, hay una palabra de arrepentimiento, acabo de mandar a desempolvar los mandamientos, las leyes. La gente va a tener la oportunidad. Sin embargo, no se van a arrepentir, van a seguir en sus idolatrías. Eso pasaba con el pueblo de Israel, pero no pasa contigo. Tú tienes la oportunidad de arrepentirte, de reconocer a Dios y caminar, ¿verdad?, por el camino de la salvación. Entonces también le da otra visión, le dice, ¿qué ves? Y se ve una olla hirviendo y su faz, o sea, su parte de arriba, de donde va a derramarse, está hacia el norte. Y tú sabes lo que significa eso, le dice el Señor. Es que vengo con juicio, voy a mandar reyes del norte para que acaben con el pueblo, para que ellos entiendan que tienen que obedecerme. En ese tiempo Dios, amado, mire, era terrible. Cuando el pueblo desobedecía, Dios le mandaba juicio por cualquier vía. Ahora, Dios también manda juicio a nivel personal. Ocurren juicios en nuestra vida, ocurren situaciones en nuestra vida cuando estamos en desobediencia, cuando no le obedecemos al Señor. Nos pasan cosas que son consecuencias de nuestras actitudes hacia Dios. Cuando rechazamos a Dios, cuando no le obedecemos, no servimos para el reino. No tenemos ninguna importancia para Dios, porque no le hemos dado importancia a Dios. Ahora, cuando le damos importancia a Dios, entonces Dios se acuerda de nosotros y cuida de nosotros. Entonces, a la gente no le gusta escuchar mensajes de juicio, pero el mensaje de juicio, amado, está de principio a fin en las Sagradas Escrituras. El libro de Apocalipsis es un libro que siempre ha estado vigente, porque siempre ha habido la posibilidad de que todas esas cosas que están ahí profetizadas se cumplan. Siempre debemos estar en la expectativa. Muchas cosas de esas se han cumplido, muchas se están cumpliendo y otras están por cumplirse para el tiempo final. Entonces, querramos o no, Dios va a juzgar a las personas. Dios nos va a juzgar a cada uno. Si rechazamos a Cristo, sabemos que la situación de nosotros no va a ser buena. Si lo abrazamos, si creemos en su mensaje y hacemos que Él dirija nuestra vida, le aceptamos, entonces sí vamos a estar bien delante de los ojos de Dios. Vamos a ser felices por la eternidad cuando nosotros reconocemos que Él es el Rey de nuestras vidas. Cuando nosotros lo proclamamos a Él y abandonamos el pecado
que nos ha arropado por siempre. Entonces, Dios, mis amados, cuando nos llama, nos prepara. Nos prepara. Si tú estás escuchando este audio, es porque Dios está tratando contigo, porque Dios quiere hacer algo contigo. Si eres un cristiano devoto y no tiene ministerio, busca, que Dios quiere darte ministerio. Si no eres cristiano, si eres un oidor, arrepiéntete y comienza a buscar a Dios en profundidad para que Él te use en lo que Él quiere. A Jeremías Él le dijo: ciñe tus lomos. Eso era una correa que se ponían entre los hombros y las espaldas, los hombres que iban a la guerra y se preparaban, ¿verdad? Entonces, asimismo, nosotros tenemos que ceñir nuestros lomos con la palabra de Dios, vestirnos con armaduras alrededor con vestiduras, ¿verdad?, blancas de santidad, para nosotros poder hacer las cosas que Dios quiere que hagamos para su gloria. Entonces, siempre, mis amados, vamos a tener aflicciones, vamos a tener problemas, van a venir situaciones que intentarán derribarnos, pero siempre debemos recordar que si el Señor nos manda, Él nos respalda. Él es quien nos guía, Él es quien nos lleva, Él es quien va delante de nosotros cuando decidimos hacer su voluntad. Jeremías no quería hablar de ese mensaje. A veces uno se siente: no, este mensaje no lo debo dar, pero debemos darlo. Cuando vienen esas dudas, ahí es que debemos dar ese mensaje, porque sabemos que está el temor tratando de impedir que la gloria de Dios se manifieste. Jeremías no era diferente a ti ni diferente a mí. Jeremías era un hombre igual que tú y que yo. Así como él tuvo llamado, tú puedes tener llamado. Y es un privilegio, amado, servirle al Señor en estos tiempos difíciles. Son tiempos, mis amados, mire, que para la gente salvarse tiene que tener una voluntad férrea. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en tiempos difíciles. Entonces debemos hacer como hizo Jeremías, obedecer al Señor. Cuando nosotros obedecemos a Dios, Él se va a glorificar. Cuando nosotros permitimos que Dios haga su obra en nosotros, Él va a actuar, Él nos va a guardar, nos va a proteger. A los que va a salvar, los va a salvar por medio de usted. O Él va a poner la palabra clave en usted, porque Él le va a capacitar. Entonces, amado hermano, amado amigo, llénese de valor y póngase en las manos del Señor. Amén. Padre, gracias te doy. Te doy gracias en esta hora, Señor, por tu palabra, por tus enseñanzas. Permite que cada hermano, cada amigo, oh Dios mío, haya recibido esta palabra con amor y que se quede en su corazón y en su mente, y que empiece a actuar para tu gloria y tu honra. Si alguno está enfermo, Señor, te ruego que lo sane. Si alguno está triste, Señor, yo te pido que sea tú obrando en su mente y en su corazón, Señor, llenándolo de tu paz. En el nombre de Jesús. Amén.